No toques ese auto, niño. Cuesta más que tu vida, dijo la millonaria. ¿Qué pasaría si un niño, con herramientas simples y un corazón decidido, lograra lo que mecánicos expertos no se atrevieron ni a intentar? Hoy te llevaré a un lugar donde el lujo y la humildad chocan de frente, y donde un Bugatti Veyron no es el protagonista, sino un pequeño mecánico que transformará más que un motor. Prepárate para una historia que encenderá tu fe en lo imposible y te recordará que el verdadero valor no se mide en dinero. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete, porque lo que vas a presenciar te marcará para siempre. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las calles parecían guardar historias viejas y el olor a aceite impregnaba el aire, estaba el taller de los hermanos Peralta. No era un lugar lujoso ni reluciente, pero cada herramienta colgada en sus paredes tenía el brillo de haber sido usada con amor y destreza. Aquel día, sin previo aviso, el ruido de un motor desconocido rompió la rutina. No era cualquier sonido. Era el rugido contenido de un Bugatti Veyron, una joya que rara vez se veía fuera de vitrinas o circuitos exclusivos. Lo condujo una mujer vestida como si hubiera salido directamente de una portada de revista, con tacones que desentonaban con el piso polvoriento y un perfume que parecía no pertenecer a ese barrio. Su presencia era imponente, no solo por la ropa de alta costura que llevaba, sino por la seguridad con la que miraba a su alrededor. Sin embargo, bajo esa fachada impecable, había un gesto de impaciencia y disgusto, como si estar allí fuese una ofensa personal. Los mecánicos adultos dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron, conscientes de que no todos los días llegaba un coche así. Era como si el mismísimo lujo hubiera decidido hacer escala en aquel lugar humilde. Pero lo que ellos no sabían era que aquel encuentro traería mucho más que una reparación mecánica. Traería una lección de vida. En la mirada de la mujer había un peso invisible, algo que ni el dinero ni los autos más caros podían aliviar. A veces, las apariencias no dejan ver la batalla interna que alguien lleva por dentro. Ella se movía con prisa, como quien quiere resolver un problema sin ensuciarse las manos, y quizás sin escuchar lo que otros pudieran aportar. Pero en aquel taller, donde el ingenio valía más que el lujo, las cosas no siempre se resolvían de la forma esperada. El Bugatti relucía bajo el sol, pero su motor guardaba un silencio incómodo, como si se negara a servir a su dueña hasta que algo en su corazón también se arreglara. Los hermanos Peralta, acostumbrados a ver de todo, intercambiaron miradas rápidas. No era la primera vez que un cliente llegaba con el ego por delante y el problema detrás. Ellos sabían que la humildad era la llave que abría las puertas del respeto, incluso cuando el dinero parecía querer comprarlas. En ese momento, ninguno de ellos imaginaba que un niño, el más pequeño del taller, sería el protagonista de la historia que estaba a punto de escribirse. Porque, como en tantas parábolas de la vida, la ayuda a veces viene en el paquete menos esperado. El barrio alrededor del taller observaba con curiosidad. Niños en bicicletas se detenían para mirar. Vecinos se asomaban desde las ventanas y el rugido apagado del Bugatti era tema de conversación en cada esquina. Era raro ver algo tan valioso en un lugar donde lo más parecido a un lujo era un coche bien lavado los domingos. Pero el valor verdadero no siempre se mide en euros o dólares. A veces está en la voluntad de servir, en el coraje de acercarse cuando otros se alejan, o en la fe de que hasta lo más roto puede ser reparado. Ese era el tipo de valor que pronto brillaría más que cualquier pintura metalizada. Mientras el polvo del camino aún flotaba en el aire, la mujer cerró la puerta del Bugatti con un golpe preciso y seco. Caminó hacia los hermanos, con su bolso de diseñador colgando del brazo, y una mirada que parecía decir, resuélvanlo rápido.
No sabía que, más allá de los fierros y tornillos, el taller de los Peralta también reparaba algo que no se podía ver: el orgullo herido, la fe desgastada y las ganas de creer en lo imposible. Era el tipo de lugar donde la esperanza tenía olor a gasolina y el sonido de un motor en marcha podía arrancar lágrimas. Porque aquel día no se trataba solo de un coche. Se trataba de un cruce de caminos entre mundos opuestos: el lujo y la humildad, la prisa y la paciencia, el desprecio y el respeto. Y como en toda buena historia, el protagonista aún no había hecho su entrada. Un niño de apenas 10 años, con las manos pequeñas, pero el corazón gigante, estaba a punto de demostrar que el valor no se mide por la edad ni por la riqueza, sino por la disposición a actuar cuando el momento lo llama. La mujer, con un tono que mezclaba exigencia y cierta superioridad, explicó que el Bugatti había muerto de repente en plena carretera. No hubo explosiones ni humo, simplemente dejó de responder como si hubiera decidido rebelarse contra su dueña. Sus palabras eran frías, pero detrás de ellas había un matiz de frustración que intentaba ocultar. Confesó que la única razón por la que estaba allí, en un barrio que sus zapatos probablemente jamás habían pisado, era la reputación de oro de los Peralta. Era un elogio disfrazado, pero en su voz sonaba más como un reto que como un reconocimiento. Los hermanos escuchaban atentos, evaluando cada detalle, ya no solo del problema mecánico, sino de la actitud de la clienta. Sabían que reparar el coche sería un desafío, pero intuían que había algo más profundo que debía solucionarse. En medio de la conversación, mientras los adultos discutían posibles diagnósticos, una figura pequeña y silenciosa se deslizó entre ellos. Mateo, el hijo menor de uno de los hermanos, apenas con 10 años y un overol gastado que parecía heredar historias, se acercaba con pasos suaves hacia la máquina imponente. No lo movía la curiosidad infantil, sino una certeza interior que pocos entendían. Esa intuición especial que algunos llaman talento y otros un don. Para Mateo, los motores hablaban, no con palabras, sino con vibraciones, sonidos y silencios que solo él parecía descifrar. Mientras los adultos hablaban de filtros, bujías y sensores, él simplemente escuchaba. Había algo en ese silencio mecánico que lo llamaba, como una melodía lejana que pedía ser completada. Y en ese momento nada podía detenerlo. El Bugatti estaba frente a él como un gigante dormido. Sus líneas perfectas y su pintura impecable no intimidaban a Mateo. Al contrario, lo retaban. En su mente, aquel coche no era un objeto de lujo, sino un ser vivo herido que necesitaba atención. Se inclinó un poco, observando el guardabarros, las llantas, el reflejo de su propio rostro en la carrocería. Era como si quisiera memorizar cada detalle antes de acercarse más, como quien se prepara para hablar con alguien muy importante. Los mecánicos adultos apenas notaron su presencia. Estaban demasiado ocupados midiendo, calculando, opinando. Pero la mujer sí lo vio. Lo observó de reojo al principio, sin decir nada, quizá preguntándose quién era ese niño y qué hacía allí. Sin embargo, en los ojos de Mateo había una calma inusual, una seguridad tranquila que desentonaba con la tensión del momento. Él sabía que estaba a punto de entrar en terreno prohibido y aún así siguió acercándose, porque cuando algo dentro de ti te dice que puedes ayudar, es imposible quedarse quieto. Ese instante, que para muchos hubiera pasado inadvertido, fue el preludio de un choque de mundos. Un niño con un corazón dispuesto a servir y una mujer acostumbrada a mandar. El silencio antes de las palabras duras. La respiración contenida antes del grito que resonaría en todo el taller. Un momento en el que, sin que nadie lo supiera, la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Justo cuando Mateo estiró la mano para tocar el guardabarros, el ambiente cambió de golpe.
La mujer, como si hubiera visto un crimen en proceso, dio un paso rápido hacia adelante y su voz cortó el aire como un látigo. «No toques ese auto, niño. Cuesta más que tu vida». La frase se estrelló contra las paredes del taller y quedó suspendida unos segundos, como un eco incómodo que todos escucharon. Algunos mecánicos apartaron la mirada, otros fruncieron el ceño, pero en el corazón de Mateo esas palabras no solo dolieron, lo desafiaron. No era la primera vez que alguien lo subestimaba por su edad, pero esa humillación pública tenía un filo distinto. Él no respondió con enojo, ni siquiera bajó la mirada. Sus ojos, oscuros y serenos, se clavaron en el Bugatti como si nada pudiera apartarlo de su objetivo. Y en ese instante, aunque la millonaria no lo sabía, había plantado en Mateo una semilla de determinación que pronto germinaría. A veces, las heridas más profundas son el terreno donde crecen las victorias más grandes. Los hermanos Peralta reaccionaron rápido, pidiendo disculpas y tratando de calmar la situación. Explicaron que Mateo no era un niño cualquiera, que tenía un oído prodigioso capaz de ver lo que otros no podían en un motor. Pero la mujer apenas escuchaba. Su orgullo aún vibraba más fuerte que el rugido apagado del Bugatti. Era evidente que su mundo no estaba acostumbrado a creer en manos pequeñas ni en talentos invisibles. Y sin embargo, el corazón humano siempre guarda un rincón para sorprenderse. En ese momento, el taller entero parecía contener la respiración. Mateo, inmóvil, recordaba algo que su abuelo le había dicho una vez. No respondas al desprecio con palabras, sino con hechos que dejen sin palabras. Y eso pensaba hacer. Sin pronunciar nada, dio un paso atrás, no como quien se rinde, sino como quien espera el momento exacto para moverse otra vez. La tensión se podía cortar con una llave inglesa, y todos sabían que lo mejor estaba por venir. Para quien mira desde afuera, puede que esto parezca una simple discusión en un taller, pero para quienes conocen la vida, saben que en estos instantes se deciden destinos. El desprecio puede romper a alguien o encenderlo como una chispa, y Mateo no era de los que se apagaban fácilmente. Si su oportunidad llegaba, él demostraría que el valor no se mide en euros, sino en la fuerza de un corazón dispuesto. Si esta historia te emociona, apóyala con un like y suscríbete para no perderte el final, porque lo que viene no es solo la reparación de un coche, sino la reparación de una mirada equivocada. Y cuando un niño con fe y talento se enfrenta a la soberbia, siempre hay algo más profundo que termina arreglándose. Los hermanos, aún incómodos por el momento tenso, se acercaron a la mujer con un tono más suave. Le explicaron que Mateo no era un niño común, que aunque apenas tuviera 10 años, poseía un talento que sorprendía incluso a mecánicos veteranos. No se trataba solo de conocimientos, sino de una sensibilidad especial. Podía escuchar un motor y detectar fallas que nadie más oía. Lo llamaban el oído de oro del taller, y no era un apodo vacío. Ese don había salvado autos que otros daban por perdidos. La mujer arqueó una ceja claramente incrédula, pero algo en la firmeza de los hermanos hizo que dudara de su juicio inicial. No se trataba de venderle un cuento, sino de presentarle una verdad que no necesitaba adornos. Después de unos segundos de silencio, y quizá más por curiosidad que por confianza, aceptó que Mateo revisara el coche. No lo dijo con entusiasmo, pero su permiso fue suficiente para encender en el niño una chispa de alegría. Mateo, sin perder tiempo, buscó su herramienta favorita, un estetoscopio de juguete que su abuelo le había regalado. No era un aparato sofisticado, pero para él significaba mucho más que un simple adorno. A través de ese objeto escuchaba los secretos del metal, el susurro de los pistones, el latido del motor. Y aunque otros lo veían como un juego, él lo trataba con la reverencia de un médico frente a un paciente grave.
Se agachó junto al Bugatti, colocando con cuidado la punta del estetoscopio en distintas partes del motor. El taller entero quedó en silencio, como si todos comprendieran que lo que estaba ocurriendo no era solo una revisión técnica, sino un ritual. Los ojos de Mateo se entrecerraban mientras afinaba el oído. De vez en cuando movía el estetoscopio unos centímetros, buscando el punto exacto donde la máquina le contaría su historia. La mujer lo observaba de pie, brazos cruzados, intentando ocultar su impaciencia. Sin embargo, era imposible no notar que algo en su mirada había cambiado. Ya no veía a un intruso, sino a alguien que, aunque pequeño, trabajaba con una concentración y una entrega que rara vez se encuentran incluso en adultos. Tal vez, sin quererlo, comenzaba a entender que el respeto no siempre lo dicta el precio de un coche. En ese instante, la fe del niño en su propio talento se convirtió en una lección silenciosa para todos los presentes. Porque, como tantas veces en la vida, las oportunidades llegan disfrazadas de desafíos, y solo quienes tienen el valor de aceptarlas pueden descubrir su verdadero valor. Y Mateo estaba decidido a mostrar que, incluso con herramientas humildes, se podía hacer grande cualquier tarea que se pusiera en las manos correctas. El taller entero quedó envuelto en un silencio denso, como si hasta el aire se hubiera detenido para no interrumpir. Mateo, ajeno a las miradas que lo seguían, comenzó a desplazarse lentamente alrededor del Bugatti. Su oído, afinado por años de curiosidad y práctica, captaba sonidos imperceptibles para los demás. Un leve golpeteo en el escape, una vibración irregular en el chasis, un susurro metálico que no encajaba con la melodía de un motor perfecto. No se apresuraba. Cada paso era medido, cada movimiento intencional. Era como verlo entrar en otro mundo, uno donde las máquinas no eran simples objetos, sino criaturas vivas con alma y voz propia. En ese estado, Mateo no parecía un niño de 10 años, sino un maestro experimentado que hablaba un idioma que muy pocos entendían. Los mecánicos adultos intercambiaban miradas, algunos sorprendidos, otros con una sonrisa de orgullo. Sabían que estaban presenciando algo especial. La millonaria, en cambio, permanecía inmóvil. Al principio, su rostro aún guardaba el rastro de su disgusto, pero poco a poco sus ojos comenzaron a suavizarse. Tal vez porque se dio cuenta de que aquel niño no buscaba impresionarla, sino ayudar de verdad. Y en ese contraste, la frialdad de su llegada contra la calidez de la dedicación de Mateo, había una lección que empezaba a colarse en su corazón, aunque ella no lo reconociera todavía. Cada vez que Mateo colocaba el estetoscopio de juguete sobre una nueva pieza, inclinaba la cabeza como si escuchara un secreto importante. No había prisa, porque sabía que las respuestas verdaderas rara vez aparecen a toda velocidad. La paciencia era parte de su método, y la fe en que encontraría la solución era lo que lo mantenía firme. En ese momento no había espacio para dudas, solo para escuchar y comprender. Para los que miraban podía parecer un juego infantil, pero los hermanos Peralta sabían que aquello era el preludio de algo grande. Mateo no jugaba, trabajaba con amor, y ese amor se notaba en cada gesto. Y cuando el amor se mezcla con el talento, incluso los problemas más complejos comienzan a rendirse. Dale like y suscríbete si quieres más historias que te ericen la piel como esta, porque lo que estaba a punto de pasar no era solo la reparación de un Bugatti, sino la confirmación de que la humildad y la dedicación pueden hacer que hasta los gigantes se inclinen ante los pequeños que creen en sí mismos. Y muy pronto, ese rugido apagado volvería a despertar. En un momento Mateo se incorporó lentamente, como si hubiera llegado a la conclusión de un enigma que solo él podía resolver. Cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y pidió una simple llave inglesa.
No necesitaba equipos caros ni herramientas sofisticadas. Para él, la precisión no dependía del precio del instrumento, sino de la mano que lo usaba. Los hermanos le alcanzaron la llave sin hacer preguntas, sabiendo que interrumpirlo en ese punto sería como cortar una melodía a mitad de nota. Con pasos decididos, se deslizó bajo el Bugatti. Desde allí, el niño se convirtió en una sombra que trabajaba en silencio, escuchando, ajustando, golpeando suavemente en puntos exactos. Cada movimiento tenía un propósito. No había titubeos, solo la certeza de quien conoce el terreno. Los adultos se miraban unos a otros, intentando adivinar qué estaba haciendo, pero la escena era como un idioma extranjero para ellos. La millonaria, que hasta entonces había mantenido una actitud de observadora distante, comenzó a inclinarse levemente hacia adelante, intentando ver mejor. Algo en su interior, aunque no lo admitiera, empezaba a sentir respeto por aquel pequeño mecánico. Había una pureza en la forma en que trabajaba, una dedicación que no buscaba aplausos, solo resultados. Era una lección muda sobre cómo el verdadero valor se demuestra, no se grita. El instante decisivo llegó cuando Mateo, aún bajo el coche, dio un par de golpes precisos con la llave. El sonido metálico retumbó como un tambor que anuncia algo importante. Unos segundos después, se arrastró fuera, se levantó y asintió con tranquilidad. Uno de los hermanos giró la llave de contacto y, como si despertara de un sueño profundo, el Bugatti rugió con un sonido suave, limpio y majestuoso. Era como escuchar un león que había recuperado su fuerza. El taller estalló en murmullos de asombro. Los mecánicos sonrieron, algunos negando con la cabeza como quien no cree lo que ve. La millonaria, sin embargo, permaneció en silencio. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban sorpresa y una pizca de algo más difícil de admitir: admiración. En ese momento ya no veía a un niño, veía a un maestro. Y así, con una herramienta simple y un corazón gigante, Mateo había transformado no solo el motor de un coche, sino el concepto que alguien tenía sobre él. Porque a veces el cambio más profundo no es el que ocurre en una máquina, sino en la mirada de quien finalmente aprende a reconocer el valor de los demás. La millonaria permaneció unos segundos con la boca entreabierta, como si las palabras se le hubieran quedado atrapadas. Había llegado con prisa, con el ceño fruncido y una actitud que cortaba el aire, pero ahora solo podía mirar a Mateo, intentando comprender cómo un niño había logrado lo que otros mecánicos no se habían atrevido ni a intentar. Su orgullo, que antes parecía un muro infranqueable, comenzaba a resquebrajarse. Y en esos silencios incómodos muchas veces se esconden las lecciones más poderosas. Finalmente, se inclinó un poco hacia él y con voz más suave dijo: «No sé qué hiciste, pero gracias». Fue una frase sencilla, pero cargada de un reconocimiento que ella no estaba acostumbrada a dar. Mateo, con una sonrisa limpia y sin rastro de vanidad, respondió: «Arreglé su arrogancia». No lo dijo con malicia, sino con la inocencia de quien sabe que, a veces, el verdadero problema no está en la máquina, sino en el corazón que la maneja. El comentario provocó un murmullo entre los presentes, algunos conteniendo una sonrisa y otros asintiendo en silencio. La mujer, un poco sonrojada, entendió que no valía la pena discutir. Sacó su libreta de cheques, escribió una cantidad que no reveló a nadie y dejó el cheque en blanco sobre la mesa, como si quisiera borrar con dinero lo que había dicho antes. Pero todos sabían que había algo que el dinero no podía comprar: la lección que acababa de recibir. Mateo no miró el cheque, ni preguntó cuánto era. Para él, el valor estaba en haber demostrado lo que podía hacer, en honrar el talento que Dios le había dado y en defender la dignidad que nadie podía arrebatarle. Ese era su verdadero pago, y lo llevaba en el corazón, no en el bolsillo.
Los hermanos, orgullosos, posaron sus manos sobre sus hombros, como quien bendice un triunfo merecido. Mientras la mujer se alejaba en su Bugatti, con el motor ahora rugiendo como nuevo, el taller volvió poco a poco a su rutina. Pero algo había cambiado. Todos los presentes sabían que habían sido testigos de un momento que no se repetía todos los días. Y en los ojos de Mateo brillaba la satisfacción tranquila de quien no necesita gritar para que su victoria se escuche. Porque al final no se trataba solo de coches ni de arreglos mecánicos. Se trataba de demostrar que la humildad y el respeto pueden abrir puertas que ni el lujo ni el poder logran tocar. Y aquel niño, con sus manos pequeñas y su corazón gigante, lo había probado de la forma más simple y hermosa posible. Al final, no fue el rugido del Bugatti lo que quedó grabado en la memoria de todos, sino la lección silenciosa que dejó un niño con manos pequeñas y un talento inmenso. Lo que comenzó como una humillación terminó como una victoria, no solo sobre un motor, sino sobre el orgullo que lo rodeaba. Y así, una vez más, la vida nos recuerda que los milagros suceden cuando la fe, la humildad y la determinación se unen en un mismo corazón. Si esta historia tocó tu alma, comparte este video para que más personas descubran que no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de nosotros.